Digital. Hoy recibimos de nuevo, que ya le echábamos de menos, a José Miguel Sánchez. Bienvenido, José Miguel. Hola, Alexia. Que llevaba semanas sin visitarnos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Estoy encantado de volver a estar aquí una vez más y ya sabes, para mí es siempre un placer. ¿Continuamos con el coaching? Continuamos con el coaching, continuamos con la formación, continuamos con la gestión del talento. La verdad es que continuamos, no paramos de trabajar y que ya es mucho, que ya es muchísimo. Estamos muy contentos. Somos muy conscientes de que esto se está revitalizando y que las empresas vuelven a apostar por el talento y vuelven a apostar por desarrollar a su gente. Y las empresas y las personas que trabajamos en ese otro lado lo estamos viendo de nuevo y bueno, pues estamos muy felices por nosotros, pero también porque empieza a haber ese movimiento que era tan necesario. Es cierto, y además empieza a palparse. Las empresas empiezan a invertir, a lo mejor es un término muy exacto, y además lo hacen en capital humano, que por fin yo creo que se está valorando y se le está dando la importancia que merece. Por ello, vamos a trabajar. Que quien tiene que empezar a invertir también es la persona, ¿no? En estos meses de verano. En sí mismo, claro que sí. Claro que sí, que invierta en sí mismo, que se prepare, que haga la pretemporada como hacen las grandes figuras del fútbol, ¿no? Que en este momento... Como emulen al fútbol se tiran 3 meses descansando para empezar a trabajar. Y que, bueno, hay algunas profesiones que en este verano es donde está su punto álgido de contratación, pero hay otras que no, y entonces en esas que no hay que prepararse más, ¿no? Pues José Miguel, vamos a continuar haciéndolo aquí con tu ayuda y en este programa, hoy hablando de la generación X y la generación Y y cómo introducir a ambas en el mercado laboral. Además ha despertado mucho interés en las redes sociales este título, ¿eh? Hombre, ya es llamativo, es curioso, lo primero vamos a explicarlo, ¿no? Sí. A ver, estos términos tienen que ver con grupos de población y tienen que ver con los momentos en los que entran en el mercado laboral. Antes de la generación X y de la generación Y se hablaba de la generación del baby boom, que son las personas que empezaron a trabajar en los 60s y los 70s. Todavía quedan personas de esa generación en el entorno laboral, pero cada vez son menos. Estamos hablando de personas pues que ya están rondando los 60 años, etcétera, que todavía están en el mercado laboral, pero no hay tantas. La generación X son personas que empezaron a trabajar en los 80. Y cada una de ellas, tanto Baby Boom como X como Y, tiene unas características diferenciadas. Y la generación Y son personas que empezaron a trabajar a partir de los 90, del 2000, etc. Entonces, hay unas características muy claras en cada una de ellas que las diferencian y que son importantes porque ahora están las tres, sobre todo las dos últimas, X e Y, mezcladas, y esto genera conflicto. Si no se gestiona bien, genera conflicto. Empezamos por Baby Boom y nos vamos a entretener muy poco. Son personas donde cuando tú empezabas a trabajar en la empresa te decían: empiezas aquí, vas a morir profesionalmente hablando en esta empresa, vas a trabajar toda tu vida en la misma empresa donde empezaste a trabajar y además vas a ir creciendo poco a poco. Con los años irás consiguiendo los méritos para pasar a un siguiente puesto. Por lo tanto, empezabas en un puesto y poco a poco ibas siguiendo un organigrama completamente vertical. En los años 80 empieza a entrar otro tipo de población. La X, ¿no? Ya estamos en la generación X. Te quería interrumpir, José Miguel, porque en esto que acabas de decir del baby boom todavía hay muchísimas personas que anhelan eso, ¿verdad? Y eso ya se acabó. Eso se acabó hace tiempo. La novedad es que empieza a haber personas que ya no anhelan eso. Sí. Gracias. ¿No? Gracias a muchas cosas ya empieza a haber personas que se dan cuenta. Vamos con la X. Que esto no es. No, Alberto, pero has dicho una cosa muy a todos nos decían nuestros padres. La estabilidad laboral. La estabilidad, un contrato indefinido. En la banca. Eso era muy de baby boom. No, contrato fijo, que se nos ha olvidado, eso existía. Contrato fijo y contrato indefinido. ¡Fijo! Bueno, fijo sí, o hace una oposición que es para toda la vida. Eso, nuestros padres, que son de esa generación, nos decían esto como algo aspiracional. La generación que empieza a entrar en los 80s, probablemente los que estamos aquí... No. Vosotros dos. Bueno, que Juanpa levanta la mano, Juanpa y yo ya estamos en la Y. 80s, 90s. Vale. Pertenecemos a la generación X. Generación X donde lo importante eran los títulos.
Es decir, ¿recordáis la titulitis de tienes que tener tu carrera y además de tener tu carrera tiene que ser una de las que tengan salidas y además de tener la carrera tienes que tener un máster en tal, un máster en cual? Eso en la I también, etcétera, etcétera. Ya llegaremos. No. ¿En la Y? Ahora lo verás que no. Entonces, en esta generación era muy importante los reconocimientos a nivel, si quieres, académicos. Y luego a partir de ahí daba lo mismo la edad que tuvieras, lo que querías era llegar lo antes posible. Lo antes posible a los puestos, mientras que antes era organigrama vertical, ahora se trataba de llegar lo antes posible. Para eso, cuanto más méritos hicieras, tipo académicos o tipo experiencias o proyectos, antes en teoría llegabas. Y la tercera es la Y, donde el tema académico no es tan importante. Estamos hablando de personas que han empezado más allá de los 90, en el 2000, personas que tienen ahora mismo, están alrededor de los 30 años, 30 y muy pocos, 95, 20 ¿dónde la colocamos? A ver, ¿dónde me sitúo? 95 es Y. 95 XY. Tiene más de Y que de... Pues que yo de soy una X. Y madre mía la titulitis, O finales de la X, sí, como mucho. X y media. Pero no es... fíjate en los jóvenes actuales, no va tanto de la parte académica, va más de lo que quieren realmente hacer. Ya no es saco una carrera o hago una carrera porque quiero, o esa es la carrera que tiene más salidas. La parte vocacional. Sí, de hacer lo que te gusta hacer. Mientras que en la generación X trabajábamos en aquello que iba a dar valor a nuestro trabajo, ahora buscamos disfrutar en lo que hacemos. Y si quieres lo dejo aquí ya con preguntas, vamos desgranando un poco más de cada una de ellas, pero como introducción nos podemos hacer una idea de las tres diferentes. En la tercera a lo mejor se conjuga por experiencia propia, ¿eh? El peso todavía de la titulitis, supongo que la arrastrábamos de la X, no la habíamos dejado, pero es verdad que luego ya adquiría relevancia el plano vocacional y casi que te exigían conjugarlo. Mucha titulitis, mucho título sobre tu vocación, pero todavía pesaba. Yo solamente una pregunta, ¿cómo será la Z? Pues mira, ya se habla de ella. Son nuestros niños actuales, pues que han nacido en el 2005, en el 2004, de 2004-2005 para acá. Son niños que están muy conectados entre ellos, que van a buscar mucho la parte social, que van a buscar mucho las relaciones, empatizar con las otras personas, van a buscar, van a ser muy hemisferio derecho, la emoción va a ser vital. Y muy versátiles, ¿no? O por lo menos lo tendrán que ser porque así lo exige el mercado. Serán si ahora la generación Y, ya muchos son nativos digitales, la generación Z van a ser... es que solo van a conocer lo digital, solo van a conocer lo digital. Pero sobre todo hay una parte muy importante y es que las relaciones van a tomar un protagonismo importante. Toda la parte de hemisferio derecho va a ser clave, mientras que en la generación X la importante era la parte del hemisferio izquierdo, lo racional, lo intelectual. En la baby boom ni se planteaba ninguna de estas cosas, simplemente trabajabas y punto. En la generación X sí que se plantean lo racional y lo intelectual. La generación Y empieza a ser más de compartir, de lo que son las redes sociales, de compartir conocimiento, de abrirse a otros, de trabajar en lo que te gusta, porque al final estás integrando la parte laboral y la parte personal y al final acabas haciendo equipo con personas con las que te sientes bien y que acabas pues tomándote después una cerveza con ellos. La generación Z va a ir por el mismo camino que la Y, pero yendo un poco más allá. La parte de relaciones va a ser la clave de todo. Bueno, pues cada vez lo que nos dice es que están siendo más inteligentes desde el punto de vista que yo entiendo que es la inteligencia, y es trabajar desde la conexión con otras personas, desde el hemisferio derecho, desde la emoción. Inteligencia emocional, ¿no? Como se ha conocido. Absolutamente, como dio a entender en su momento Daniel Goleman, y bueno, que ahora ya todos lo vemos como algo necesario e imprescindible en el mundo organizacional. Bueno, pues esta generación de nuestros hijos van a preponderar sobre todo esa faceta sobre el resto. Pues esto es lo que nos enfrentamos, ¿no? Yo además, veníamos hablando José Miguel y yo, creo que además el nuevo paradigma laboral va por otro camino diferente al que estamos acostumbrados a ver. Ya, como bien decíamos, ya no es un trabajo de decir me contratan con 20 años o con 17 o con 18 y me muero para ser en la empresa y te dan una medalla y te dan no sé cuántas cosas más como te jubilas. Creo que esto ya se ha terminado, cuanto antes lo entendamos todos muchísimo mejor.
Creo que la tendencia es a que cada uno dispongamos de nuestro tiempo y que nosotros seamos nuestra propia empresa y que nuestros servicios se vendan a varias sociedades, no solamente a una. Todo ese camino va por ahí en el mundo laboral y cuanto antes lo entiendan las personas, muchísimo mejor. Mirad, si me permitís por daros Sí. un ejemplo de hoy mismo. Hoy uno de mis antiguos alumnos de uno de los másters que yo imparto en el Instituto de Empresa me mandaba ayer un mail diciéndome, oye, podemos hablar, tengo una oferta y necesito hablar contigo. Él está ya vuelto a su ciudad de origen, que es Ginebra, en Suiza, y bueno, pues tiene una oferta de una empresa de internet, que es lo que él quería. Entonces, bueno, empezaba a contarme la oferta, él es generación Y puro. Empezaba a contarme la oferta, lo que tal, y él tenía un miedo. Es una empresa de internet, tiene mucho riesgo y sabe que no es su empresa de futuro. Entonces lo que le da miedo a él es que dentro de un año decida cambiar y el próximo empleador le pueda decir, claro, oye, es que has estado solo un año en la empresa. Esto es peligroso también, ¿eh? Yo lo que le he dicho a Alberto Sí. ha sido que si esa es su preocupación, mal está haciendo en coger el puesto de trabajo. Y me explico. Tú vas a tomar decisiones en función de cómo te vaya. Antes, en la generación X, que estuvieras solo un año en una empresa era un error. Y un error además que pagabas, porque el mercado laboral difícilmente te volvía a coger. Ahora que estés solo un año, porque la empresa no te ha dado lo que tú necesitas, porque tú no eras feliz, porque tú no estabas a gusto dando lo mejor de ti, es una posibilidad real. Las compañías tienen que darse cuenta de que tienen que generar un entorno tal que las personas deben de comprometerse, y para comprometerse deben de querer voluntariamente seguir ahí. Por lo tanto, el entorno tiene que estar preparado para que la persona quiera voluntariamente seguir ahí. Es un error irse de una compañía, quedarse en una compañía en la que no estás a gusto. Es un error que yo le diría a la mayoría de las personas, no lo hagas. Independientemente de la crisis, independientemente de dónde estamos, el mundo, y de esto hemos hablado muchas veces, el mundo es algo global ahora mismo. O sea, no hay trabajo en Madrid, pero puede haberlo en Huelva. No hay trabajo en Huelva, pero puede haberlo en Lima, Perú. Es decir, no te quedes en un sitio donde no estás disfrutando. Y una de las cosas que yo le decía a él, si después de este año un director de recursos humanos te dice, oye, no te contrato porque has estado solo un año en la anterior empresa con el currículum que tienes, bueno, probablemente el que se esté equivocando no sea esta persona, mi alumno, sino el director de recursos humanos, que no está viendo las capacidades. Lo que tienes que generar es, si quieres a ese talento, generar un entorno donde ese talento esté muchos años contigo. Yo estoy de acuerdo contigo casi en el 100%, pero digo en el casi. Si esa persona que tú has, que te he ido a preguntar esta cuestión, le ocurre solamente en una ocasión, está claro que la respuesta tuya la acertada. Hay veces que te tienes, infinidad de veces, personas que han estado un año, 6 meses, un año. Esto, por norma, se descarta, porque tú no puedes entender que esa persona siempre o nunca haya encontrado algo que le satisfaga plenamente. Os cuento un ejemplo real, muy próximo, A mí me pasa proximísimo, diario. no estoy autorizada para desvelar, pero proximísimo. Una persona que durante toda su vida académica era brillante, quizá pues no se supo lo que después se descubrió, porque efectivamente el entorno ya desde el inicio, es decir, la formación, la academia, no motivaba sus capacidades. Terminó, eso sí, pues con las mejores calificaciones, se incorpora al mercado laboral y ese era su currículum. 6 meses en una empresa, 6 meses en otra, 6 meses Se en ocurre otra. una vez, no pasa nada. No, escucha. Y otros 6 en otra, y otros 6 en otra, hasta que al final esa misma persona se empieza a cuestionar cuál es el fallo. ¿Qué ocurría? ¿Sabéis cuál es el fallo? Era una persona superdotada, que nadie había potenciado en su alrededor, ni siquiera que descubriera sus capacidades. Tan superdotada que ni siquiera la formación académica, por supuesto, podía cubrir sus expectativas y sus anhelos, y mucho menos Vale, Alexia, pero las yo te pongo empresas posteriores. El siguiente ejemplo. Entendamos una situación. Un director de recursos humanos o un equipo de selección recibe centenares de currículum al cabo del día para un puesto. Tú no te paras a pensar si esa persona es un superdotado o no lo es. Pues el error, yo estoy con José Miguel, es del director pero de vamos a la recursos humanos. práctica. Desde un punto de vista pragmático, tú dices, esta persona lleva 6 meses aquí, 7 meses aquí, 6 meses aquí. ¿Qué pasa? No es conformista y siempre aspira más. Y hasta que no encuentre la O es empresa una que se lo dé, persona- no se o va a es una parar. persona muy conflictiva o que solamente busca salario. Alberto, Hay muchas cosas- mira, ¿qué es una persona conflictiva en el entorno laboral?
Todos somos conflictivos en el entorno laboral. El conflicto es parte del entorno estoy laboral. No, yo creo que no. Yo creo que una persona puede ser muy conflictiva o no serlo, o puede estar más o menos tiempo en una empresa, pero cuando una persona no acepta las normas de una compañía, por ejemplo, cuando una persona cuestiona cualquier cosa que le están planteando, alguien me podrá decir, bueno, pero es que es muy genio y entonces cuestiona todo porque él querría montarlo de otra manera. Pero para hacer eso tienes que llegar primero arriba. Cuando tú te acabas de incorporar y a los 6 meses estás diciendo que te quieres marchar por la razón que sea, yo como director de recursos humanos de momento me genera una cierta inquietud. Y ten en cuenta, José Miguel, que tengo que decidir entre 3.000 o entre 2.000 y prefiero irme a lo seguro. A ver, está claro, si yo tengo 3.000 currículos, lo fácil es, y no me voy a equivocar, buscar algo más consolidado, sin ninguna duda. Perdón, un paréntesis, porque creo que la contradicción se la ha dado Alberto solo con el final de su frase. ¿Cuál? Me quedo con lo seguro, pero no siempre lo seguro es lo mejor, Alberto. Ya, y esto lo hemos tratado aquí en este programa. Lo que te acabo de decir, estamos tratando de explicar a la gente cómo tiene que hacerlo. Disculpa, José Miguel, porque te he interrumpido yo. No, y cuando una persona se está jugando un puesto de trabajo y para él en ese momento lo más importante, debe cometer los mínimos errores posibles para que le puedan elegir. Y una persona que está faltando, o sea, que está cada 6 o 7 meses o cada año cambiando de empresa, a la persona que tiene que leer el currículum le genera intranquilidad. Estoy de acuerdo contigo, la persona que va a leer el currículum va a ver esa intranquilidad y no es lo seguro a priori. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Es que es así. Por suerte eso va a acabar cambiando. Claro. No es todavía el caso, y si tú tienes 2.000 currículos encima de la mesa, probablemente tienes una manera de hacer lo que es irte a los currículos seguros. Las grandes compañías ya no se fían del currículum. Lo que hacen es, esa primera criba la hacen a través de un test que va a medir alguna de las habilidades que queremos medir. Sí. Probablemente esa persona con los 6 meses, si tiene la habilidad, en el test lo va a sacar. Y de ahí, de los 5.000 que tengo, voy a cribar a los 1.000 que han podido tener la habilidad. Si yo no tengo esa posibilidad, como no tienen muchas empresas, sí que es verdad que la parte curricular es la que me va a dar. Yo a estas personas les diría, tu currículum tiene que ser lo suficientemente atractivo como para que, a pesar de esa experiencia cambiante cada año, yo quiera llamarte. ¿Dónde está el atractivo de mi currículum? Va a estar en esos conocimientos que yo tengo seguros. Es decir, tú estás hablando del mundo informático. Pues en el mundo informático, ¿qué programas conozco de verdad que me van a hacer diferente? Independientemente de que cada año haya decidido cambiar. Y haya decidido cambiar porque probablemente, y el mundo informático, tú sabes mejor que yo, Alberto, cómo es, pero yo lo conozco algo, es un mundo que, quitando algunas compañías muy avanzadas tecnológicamente hablando, el resto es un mundo muy... Sí, lo defines bien. No sé cómo decir el nombre. Así está bien definido. Claro, entonces, pues a todos los seres humanos nos gusta trabajar ahí. Probablemente yo sería de las personas que cada 7 meses me cambiaría. Yo no aguantaría. De todas maneras, perdón, Alberto, tú ahora es lógico, te sale tu faceta de director de recursos humanos y ahora mismo yo creo que te has trasladado a la silla de tu despacho. Pero a lo mejor no es tan descabellado llegar a pensar que si toda una vida han sido las empresas las que han seleccionado a los trabajadores, ¿por qué no un talento? Ya no hablamos de un trabajador normal, no, un talento que tiene tanto que ofrecer y aportar, ¿por qué no puede también hacer su selección de empresas? Hace unos minutos lo he dicho, creo que tendemos a un mundo en el cual la empresa seas tú. Lo he dicho hace un momento, esa generación Z. Tú prestarás tus servicios a 1, a 2, a 3 o a 4 empresas, no a una sola. Bien, pero hasta entonces... Y esto será así. Pues a lo mejor esto tú ya eres es muy bueno en lo que bidireccional sea, en cuanto a la selección. Pero tú eres muy bueno en lo que sea, en la faceta que sea, y tú venderás esos servicios a esa empresa. Cada vez es más, además, en los portales web y tal ya abren... Es una realidad. Es una realidad. Entonces te dicen, no, yo no quiero contratar a una persona 8 horas aquí, que venga a tomar café, que venga a hablar, que venga a contar el partido los lunes y el partido del domingo. Quiero que alguien me cobre por los servicios que me haga. Esto cada vez es más habitual ya, Y entonces, y a lo mejor yo puedo estar trabajando contigo, Alexia, 3 horas y con José Miguel 4. Porque mira, esto es, como has dicho tú, Alexia, bidireccional. Hay fuera una guerra por el talento de verdad, tremenda. Y va a ir a más, por el talento de verdad. Entonces, a ese talento de verdad, probablemente sea el ejemplo que tú me has puesto o el ejemplo que yo os contaba de mi estudiante. Es decir, hay que generar entornos en las empresas
que permitan que las personas decidan por ellos mismos seguir trabajando ahí. ¿Por qué? Porque me encanta. Ya puede venir una oferta muy alta de otra empresa que yo voy a seguir aquí porque tengo todo aquello que necesito. Y el resultado es explosivo cuando esa bidirección se completa, que la empresa ha encontrado el talento, claro, y el talento ha encontrado su empresa. Hay que amar la marca. ¿Qué pasa con Apple? La gente que defiende Apple... Sí, señor. La gente que defiende Apple se mata por la marca. Es como casi como ser del Real Madrid. Lo que nos pasa con Intereconomía, por ejemplo. Entonces, y esto... Es muy difícil encontrarse en una compañía, ¿no? Pero es donde hay que llegar. Bueno, hay otros que no tienen tanta marca, pero abordan otras cosas. Sí, yo también tenía la suerte de trabajar en una compañía con una gran marca, que es Kraft, y sigo llevándolo ahí. Pero mirad, hay una cosa que es muy importante y se está poniendo muy de moda ahora, y al final este trocito de radio era para ver un poco la integración entre la generación X y sí, que nos hemos desviado. Sí, una de las cosas que se está haciendo, por ejemplo, es el mentoring al revés, y me explico. Normalmente el mentoring lo hacen las personas más senior de una compañía hacia los jóvenes que están empezando. Pues ahora se está haciendo al revés en grandes compañías, tipo IBM, tipo Johnson & Johnson y alguna más. ¿Qué están haciendo? Que los jóvenes están enseñando a los más senior, más veteranos de la compañía, todo el mundo 2.0, redes sociales, la manera de trabajar, compartiendo, la manera de trabajar de una manera solidaria, de una manera, bueno, pues en grupos más que el individualismo de la generación X. Entonces, esto se llama mentoring inverso, ¿vale? Gente joven que está enseñando a gente más veterana ciertas cosas, ciertos conocimientos que ellos no tenían, cuando hasta este momento el mentoring siempre había sido de esta manera. Es una muy buena manera de integrar ambas generaciones. ¿Por qué? Porque ambas se necesitan. Claro, cuando teníamos a la generación X que miraba a la Y, la miraba desde el altar en el que estaban. Yo soy el de arriba y tú eres el de abajo. La generación Y quiere integrarse con otras generaciones, pero quiere integrarse de una manera de iguales, que son nuestros jóvenes, que ya no nos llaman de usted y hacen muy bien, que nos llaman, que quieren tener una relación de igualdad con nosotros, y en el mundo profesional la pueden tener, porque ellos tienen conocimientos que nosotros no, y hay que aprovecharlos. Yo creo que aunque se haya desviado, como siempre, muy fructífera, qué mal sienta cuando os llaman de usted de vez en cuando, yo creo que es un programa precioso, ¿no? Yo creo que sí. Al final, yo creo que nuestros oyentes, espectadores en parte, no se creen cuando hablamos de la espontaneidad en esta sección. Es cierto que, hombre, acordamos un tema a tratar y así se lo anunciamos, pero al final, lo que surja, nunca mejor dicho. Da gusto, eso se puede hacer con profesionales como vosotros. Es que sí es la vida, Alexia. Sí, pero la radio no siempre se ha dicho que era un medio muy vivo. Estaba encorsetado en muchos aspectos, ya la tendencia como en el mundo es otro, pero bueno, llegar a estos extremos a mí me gustan. Si me permites definirlo con una... Sí, vamos. Definirlo con una frase, la magia de conversar. ¿Has visto? Sí. Tienes razón, toda la razón. José Miguel, gracias. Seguimos conversando muy pronto.